Te ofrecen un plato que te cura el alma y te devuelve las fuerzas. Un manjar divino. Pero cuando tu compañero se desploma, envenenado por la misma comida, entendés la verdad. Este no es un santuario, es una balanza. Y ahora, sin que lo sepas, te llevan a conocer al juez que acaba de dictar tu sentencia. Así como el estofado de Tatar separa a los justos de los corruptos, tu like separa a los buenos videos de los malos. Dale, aplica tu juicio. Louise Foster, una oficial de la ONU, dedicaba su vida a los derechos humanos convencida de que su trabajo podía guiar al mundo a un lugar mejor. Su mayor satisfacción era devolverle la sonrisa a aquellos que sufrían. Pero un día, sus sentidos se agudizaron. Algo no encajaba. En medio de la calle, se cruzó con un hombre que la sorprendió por su discurso forzado y una sonrisa que parecía más una mueca. De inmediato, Luis se acercó, ofreciéndole ayuda, preguntándole si estaba siendo oprimido de alguna manera. El hombre, que se hacía llamar Jack Spinner, respondió entre lágrimas y risas, asegurándole que era completamente feliz y que había accedido a estar allí por su propia voluntad. A Luis le pareció una negación exagerada, pero lo que ella no sabía era que Jack y los demás ya no tenían libre albedrío. Lo habían perdido al hacer un pacto con Tatar, el dios del sol y el juicio. Jack Spinner, actuando como si nada, le indicó que era hora de comer y le dijo a Luis que lo siguiera. Ella, queriendo entender más, preguntó si podía cenar con ellos, los que parecían semi-humanos. Él y los demás aceptaron y la escoltaron, todos con esas sonrisas raras. Así llegaron a un lugar que parecía el salón comunal del pueblo, donde una mujer vestida con un disfraz de león los recibió. Habían preparado un estofado de pasta de soja y sambap. Luis, aunque no había carne, no lo encontró tan raro por la cultura del lugar y se dispuso a probarlo. Al comer el plato, algo sorprendente pasó. Luis sintió cómo su cansancio desaparecía, se sentía incluso mejor que antes de su viaje. Preguntó si eran cultivos benditos y la mujer le confirmó que eran cultivos milagrosos de Nahu, capaces de curar enfermedades. Luis se sorprendió de que algo tan valioso se sirviera tan a la ligera al personal. Cuando Louise invitó a los demás a probar la comida, algunos de los otros miembros del personal la rechazaron, diciendo que no les gustaba la comida fermentada o que no era de su agrado. Poco después, la mujer le propuso a Louise ir a dar un paseo para charlar, porque Su Majestad la estaba esperando. Mientras Louise agradecía por la experiencia, todavía embriagada por la deliciosa comida, no se dio cuenta de la terrible verdad. Esos cultivos benditos eran veneno para los malvados. Uno de los miembros del personal que había comido, Chun-Sik, se desplomó, revelando que la comida había actuado como un veneno para los malvados. El camino seguía, llevando a Louise a un encuentro, sin saber aún qué secretos más oscuros la esperaban. Mientras Louise se adentraba en lo desconocido, en otro lugar, un subordinado del temible Tatar, la figura etérea que era el dios del sol y el juicio, le rendía cuentas. Con una inclinación respetuosa, le informó que el equipo de inspección de derechos humanos de la ONU ya estaba en el panteón tal como lo habían planeado. Tatar sonrió con desprecio, comentando lo débil que era el idealismo humano. El subordinado asintió, orgulloso de haber manipulado la situación. La información clave para que este equipo se moviera había venido de Dennis, un traidor dentro de la misma ONU. Pronto se reveló el verdadero alcance de la conspiración. Los demonios ya habían infiltrado sus secuaces en todos los rincones del mundo, desde el sector civil hasta puestos clave en el gobierno y alianzas globales. Su objetivo final era la destrucción de la Tierra. Para lograrlo, su primera estrategia era la expansión de los derechos de los orcos. Si estas criaturas, sedientas de conflicto, llegaran a ser más de la mitad de la población mundial, el planeta se sumiría en un caos irrecuperable, un ciclo de guerra sin fin. A pesar del éxito, el subordinado se atrevió a expresar una duda. La fuerte relación entre el panteón y el gobierno coreano, apoyado por Oh Gang-hyuk de la Asociación Coreana de Cazadores, hacía improbable que las sanciones surtieran efecto. Tatar no toleró esa vacilación. Con una expresión monstruosa reflejada en el orbe que sostenía, dejó claro que solo necesitaban desviar la opinión pública y ganar tiempo. Cuando el hombre del traje insistió en su preocupación, Tatar lo reprendió violentamente, tocándole la cara con una mano etérea y cuestionando su lealtad. ¿Crees que estoy haciendo esto solo por mí? Le recordó que su propio destino estaba en juego y le ordenó mirar una pantalla que apareció de la nada.
Lo que vio lo dejó helado. Era el sitio de una mina de metales raros, un lugar que él mismo conocía. Pero la escena cambió rápidamente. La tierra empezó a abrirse, los mineros cayeron presas del pánico. De repente, una criatura con forma de cangrejo gigante, con un tentáculo a modo de látigo, apareció atacando sin piedad. La visión de los mineros heridos y desesperados fue brutal. Horrorizado, el subordinado se disculpó entre lágrimas, maldiciendo a los responsables de esa crueldad. Pero Tatar no había terminado. Le mostró otra escena aún más desgarradora. Un trabajador, contaminado por lo que llamaron energía sagrada, estaba siendo obligado a seguir trabajando a pesar de haberse desplomado, siendo azotado sin piedad. El subordinado apenas podía creer la brutalidad. ¿Hay más?, preguntó con la voz quebrada. Tatar sonrió, afirmando que lo que venía era lo más desgarrador. Entonces, la pantalla reveló a un hombre rubio y elegante, dando una orden escalofriante: «Carguen la balista de ciervos». El subordinado no podía comprender lo que escuchaba, su cuerpo temblaba de pavor. No era posible. «¿Esto, cómo puede ser algo que un humano haga?», exclamó. Ante sus ojos, un hombre, la misma víctima de las minas, yacía atado a una gigantesca balista, un arma de asedio. Otro hombre, de aspecto imponente, se paraba sobre él con una sonrisa cruel. El prisionero clamó con desesperación: «¡Recuérdenme!». Una voz a lo lejos respondía con un grito similar, prometiendo no olvidar. Y en un instante, la balista se activó, lanzando a la persona como un proyectil en una explosión de luz. Tatar observó la reacción de su subordinado y con una frialdad espeluznante le preguntó si había visto lo que le esperaba al mundo. «Este es el futuro gobernado por el rey Corazón de León», sentenció. La verdad se revelaba, y con ella un terror que iba mucho más allá de lo que Louis Foster podía imaginar. El subordinado de Tatar no podía contener la rabia. Veía en su mente cómo todos serían usados y desechados como carne de cañón por ese lunático psicópata. Su furia era tal que no pudo evitar explotar pensando en esos fanáticos mugrientos a los que jamás perdonaría, clamando que merecían un castigo divino. «¡Salvajes!», gritó en su cabeza. Sin embargo, su miedo también era palpable. «¿Y si nos pasamos de la raya?», le preguntó a su señor, refiriéndose a Tatar. ¿No se dará cuenta? Tatar, con su figura espectral, lo tranquilizó, asegurándole que los artefactos que les había dado los protegerían durante la inspección. El subordinado se alivió, y con una expresión de renovada determinación, prometió traer el castigo divino sobre ese elitista malvado, mientras Tatar le daba su aprobación con un «excelente». Pero la visión de ese futuro no lo dejaba. De repente, su mente lo llevó a una imagen desoladora. Gente atada a postes, ardiendo en la oscuridad de la noche, mientras una multitud enloquecida gritaba: «¡Mátenlos! ¡Son demonios! ¡Quémalos!». Era un caos total, una persecución brutal. El subordinado, viéndolo todo, se preguntaba con desesperación: ¿cómo llegamos a esto? Y así, en la Corea del Sur del siglo XXI, se erigía una pira para quemar a personas. La corte estaba en sesión, pero no era un tribunal cualquiera. Dos figuras con armadura de hierro marchaban, mientras un dispositivo robótico con una luz roja en el centro declaraba solemnemente: «La corte ha iniciado». La civilización se había retorcido en algo irreconocible. Sin embargo, para muchos, la vida bajo el panteón no era así. Un anciano, el señor Choi, paseaba tranquilamente, sintiendo la agradable brisa. Él había sido uno de los primeros en seguir a Leon cuando visitó ese lugar. Por años había visto la tierra arruinada y estéril por la contaminación mágica. La gente perdía sus propiedades, ahogados en deudas por los costosos agentes de purificación. Su única esperanza era un purificador poderoso que limpiara la tierra. Y entonces apareció su salvación. Leon, junto a lo que parecía ser una diosa alada, purificó la tierra que hasta los magos de la torre habían dado por perdida. Trajo abundancia. La alegría de comer los cultivos benditos por primera vez fue inmensa. Todas las dolencias de los ancianos desaparecieron al instante. Se volvieron más jóvenes, más sanos y recuperaron una fuerza que no tenían ni en su mejor momento. Era natural que se sintieran atraídos al panteón.
De vuelta en el presente, o al menos en un momento de calma, el señor Choi se encontró con el señor Park, que estaba ajustando un tractor. Park le comentó que Sir Yapi, uno de los suyos, lo había mejorado con algo que parecía un orurajin o un holograma, que les decía todo de principio a fin. Era un avance increíble. Park le preguntó a Choi si no se había animado a tener su propio jardín, ya que, últimamente, todos parecen tener uno, e incluso le ofreció herramientas. Choi lo pensó. Tachar los pequeños jardines como hobbies personales era lo último entre los ancianos de las planicies Nahú. Gracias a la doctrina, los cultivos grandes estaban sujetos a la 19ª cláusula, un impuesto, pero los jardines pequeños, de menos de 12 pyong, estaban exentos. Un jardín personal no era una extensión de una granja, sino un pasatiempo, y ¿quién le cobraría impuestos a una forma de recreación? Así, la vida bajo el panteón parecía ofrecer una especie de comodidad, aunque con sus propias reglas ocultas. Y es que, al parecer, la doctrina del panteón, con todos sus resquicios, era perfecta para ser aprovechada por quienes tenían malas intenciones. Mientras el señor Choi y otro habitante, el señor Park, hablaban de plantar tomates para un bebé, en un tono que mezclaba la cotidianidad con una extraña lealtad, un inspector de la ONU se acercaba. Era Dennis, el mismo traidor que había facilitado la llegada del equipo. Con una sonrisa que no terminaba de ser amigable, Dennis empezó a preguntar por los trabajadores que veían por ahí. Notaba que muchos parecían extranjeros y quería saber si todos eran mano de obra foránea. El señor Choi, tras un momento de silencio, respondió que no. Explicó que Su Majestad los había otorgado para que ellos, los ancianos, pudieran trabajar más cómodos. La palabra otorgado resonó extraña, y la sonrisa de Dennis se volvió aún más calculadora al preguntar por las condiciones de pago y de trabajo de esos individuos. El señor Park, que hasta entonces había estado escuchando, no pudo contener su indignación. Agarró con fuerza la herramienta de campo que tenía a mano y con el enojo visible en su cara, le recriminó a Dennis su tono de voz y su intromisión. ¿Acaso crees que estamos explotando a nuestros chunchiquis?, le preguntó, acusándolo de menospreciarlos por ser gente de campo. Dennis, sorprendido, se dio cuenta de que la herramienta de Park brillaba con una energía que no era para nada común. Pero antes de que las cosas escalaran, el señor Choi intervino, pidiéndole a Park que se calmara, que no debían deshonrar a Su Majestad con su temperamento. Luego, con una calma forzada, le dijo a Dennis que hablarían más tarde, que él se iba a mostrarles el pueblo a los chicos. Dennis, confundido y un poco asustado, solo pudo asentir. Sin embargo, apenas Dennis se dio la vuelta, el rostro del señor Choi se endureció. Con los ojos brillando con una luz sobrenatural, le ordenó a Park que les dijera a los chicos que empacaran sus herramientas. «Hay que resolver esto a las piñas», sentenció. Y así fue. Lo que siguió fue un caos total. El equipo de inspección de la ONU, que incluía a Luis, se encontró atado a postes de madera, rodeado por granjeros furiosos que exigían que los quemaran vivos. «¡Somos demonios!», gritaban los inspectores, asustados, mientras la multitud les respondía que no mintieran. Para los habitantes del panteón no había duda. La ONU eran demonios que venían a destruir su paz. La tensión era insoportable y la confusión de los atados evidente. En medio de la locura, un caballero, Sir Yapi, llegó a la escena. Los granjeros, con rabia, le explicaron que esos mocosos de la ONU estaban husmeando por ahí, haciendo preguntas y tratando de difamar a Su Majestad, inventando que abusaba de la gente. «Solo los demonios «Malvados harían algo así», exclamaron. La cara de Louise, atrapada y acusada de ser un demonio, era el reflejo de la incredulidad y el terror. En medio de esa locura, Louise y su equipo, maniatados y acusados, vieron cómo eran levantados y atados a una especie de postes, como si estuvieran a punto de ser ejecutados en una hoguera. Un caballero de armadura se irguió frente a ellos y el aire se llenó de una tensión aterradora. Louise gritó, sin poder creer lo que pasaba. «¡Esto es una locura! ¡Es una demencia!». En pleno siglo XXI, en Corea del Sur, había comenzado un juicio de brujas.
El caballero llamó al primer testigo, el señor Park, que subió al estrado improvisado. Con el dedo tembloroso, señaló a Dennis y lo acusó de difamar a Su Majestad, diciendo que había insinuado que Su Majestad abusaba de gente inocente. Dennis, pálido, intentó defenderse, diciendo que no lo había expresado tan directamente. Pero el señor Park, furioso, no lo dejó. Gritó que Su Majestad había salvado su aldea y su gente, y que era una blasfemia acusarlo de violar los derechos humanos. La multitud rugió de acuerdo, y Dennis se sintió abrumado por la irracionalidad de la situación. Sin más trámite, la acusación del señor Park fue aceptada y se declaró que los de la ONU eran malos. El siguiente en testificar fue el señor Choi, quien se presentó como siervo de una diosa de la vida y la abundancia. Sus ojos, ahora con un brillo inquietante, se clavaron en Dennis mientras sentenciaba. «Ellos son demonios, mi instinto me lo dice». Cuando uno de los atados intentó protestar, la multitud se abalanzó con gritos de «¡Hay que matarlo!», pero el caballero de armadura restableció el orden. El caballero preguntó si había otra razón para sospechar, y el señor Choi, señalando nuevamente, dijo que los ojos de Dennis, esos ojos de dormilón, son exactamente como los de un demonio. Dennis, indignado, respondió que así eran sus ojos naturalmente, que era una tontería. Pero el señor Choi insistió. Su instinto le decía que eran demonios, sin lugar a dudas. La multitud también aceptó la evidencia del señor Choi. Luego, otros granjeros ofrecieron su testimonio adicional. Uno dijo que su vaca había dejado de comer desde que los demonios llegaron, y otra que su perro ladraba sin parar, ambos como señal de que los animales sentían el mal. Dennis intentó argumentar la falta de lógica, pero fue silenciado con gritos de «¡Cállate, demonio!». Finalmente, el caballero preguntó a los acusados si tenían algo que refutar. Louise, con el rostro desencajado, gritó que era injusto, que no eran demonios. El caballero, con una calma espeluznante, reconoció: «Sí, es lógicamente injusto». Pero la calma duró poco. Con la misma tranquilidad ordenó: «Quemémoslos». Y añadió una lógica aterradora: «Si arden, son demonios, si no, son humanos». Louise se quedó helada, la incredulidad convertida en puro horror. La multitud estalló en vítores mientras antorchas ardientes se acercaban a los postes. «¡Un momento!», gritó Louise desesperada. «¡Algo no está bien acá!». «¡Un momento!», gritó Louise desesperada. «¡Algo no está bien acá!». El artefacto que hacía de juez, Sir Yapí, respondió sin inmutarse: «Hay una ley». Louise y sus compañeros, atados a los postes, escucharon cómo explicaba la ley de caza de demonios, una norma brutal impuesta por el dios Tatar que permitía quemar a cualquiera sospechoso de ser un demonio, sin importar la razón, siempre y cuando 3 o más personas lo acusaran. Un compañero de Louise intentó protestar, diciendo que él era un creyente de otra diosa, pero la multitud ya estaba convencida de su culpabilidad. Sir Yapí ordenó que encendieran las antorchas. Si su fe es débil, se van a quemar. Si son devotos, no se van a quemar, sentenció, dejando a Louise helada. El fuego devoró al primer acusado, que gritó de agonía mientras la multitud festejaba su muerte como si hubieran matado a un demonio de verdad. Con la muerte de su compañero aún resonando en el aire, Sir Yapí anunció: «El siguiente». Los ojos de Louise se abrieron de terror al darse cuenta de que ella era la siguiente. Desesperada, les advirtió que la ONU no iba a permitir esto, que eran unos lunáticos sin vergüenza. Gritó que su líder, Leon, era igual de demente y que el mundo necesitaba saber la verdad sobre ese bastardo racista. Mientras las llamas la rodeaban, Louise arremetió contra todos, llamándolos demonios. Pero para sorpresa de todos, incluso de ella misma, las llamas no la quemaron. Louise sintió un calor, pero el fuego no le hacía daño. Los aldeanos, pasmados, la observaban mientras Sir Yapí declaraba: «Louise está libre de cargos, siguiente acusado». La multitud pasó de la sorpresa a los gritos de alegría, festejando la inocencia de Louise.
Sin perder un segundo, encendieron las antorchas de otro de sus compañeros. Él sí gritó y se retorció de dolor mientras era consumido por el fuego. «¡Es un demonio de verdad!», coreaba la gente. Louise, con el corazón destrozado, vio horrorizada cómo uno a uno sus compañeros de la ONU eran devorados por las llamas, mientras ella era la única que permanecía ilesa. Sin embargo, lo que parecía una tragedia total guardaba un giro inesperado. A pesar del horror, no todos los compañeros de Louise fueron consumidos por las llamas. Tiempo después, todavía aturdida por los eventos, Louise confrontó a Sir Jappy. Le preguntó qué había pasado realmente, cómo es que algunos ardieron y otros no. Sir Jappy, con una calma inquietante, le reveló que solo 4 de los 8 acusados habían muerto, y que eso era lo esperado. Louise no podía creer lo que escuchaba. Él explicó que los cultivos bendecidos con poder sagrado eran mortales para los seres maliciosos, y que quienes ardieron no pudieron soportar el fuego de Petos, la deidad de la guerra y las llamas. Así, Louise y los otros 3 compañeros fueron absueltos. Aunque Louise intentó obtener más respuestas de Jappy antes de que se fuera, la situación quedó en suspenso. Un poco más tarde, Louise se encontró frente al rey Corazón de León, el hombre rubio y elegante que gobernaría el mundo. Él le preguntó si había tenido una experiencia difícil la noche anterior, a lo que ella negó. El rey entonces inquirió sobre su recorrido por el taller de la reina, y Louise le confirmó que había visto que solo los seguidores de los demonios ardían. Jappy había guiado a Louise por el taller de una mujer llamada Beatriz. Allí, Louise vio a criaturas atrapadas en jaulas, gimiendo, y una recreación de una ejecución donde los lamentos de las almas que creyó haber imaginado en el juicio eran idénticos. Aunque Louise no era una idealista que defendiera los derechos de los demonios, no podía ignorar la brutalidad de lo que estaba presenciando. Ella le dijo al rey que debía reportar lo que había visto al regresar. El rey se burló, anticipando que en su mundo algunos tontos hablarían de derechos y salvación, incluso para los demonios. Louise pensó para sí misma que, en su propio mundo, esos eran valores fundamentales. Pero el rey cortó la conversación de tajo. No. Él le aconsejó a Louise que estuviera atenta a cualquiera que dijera tales cosas, afirmando que los humanos odian el mal por instinto y que aquellos que son indulgentes con el mal suelen ser malvados ellos mismos. Luego, ofreció a Louise un cáliz con un objeto brillante en su interior, un regalo. Louise, como oficial de la ONU, intentó rechazar lo que consideraba un soborno, pero el rey no aceptó un no por respuesta. Un simple oficial no podía rechazar un regalo de un rey. Louise finalmente aceptó el misterioso objeto, una especie de gema que brillaba suavemente. El rey, dirigiéndose a ella por su nombre, la consideró una mujer sabia y le dijo que sabría usar su regalo sabiamente. Con su misión de inspección terminada, el rey le pidió a Sir Jappy que la escoltara hasta la salida. La noticia de que 4 miembros del equipo de inspección de derechos humanos de la ONU habían muerto durante su visita al Panteón no solo sacudió al gobierno coreano, sino a toda la sede de la ONU. La indignación era palpable. En una tensa reunión, los superiores de Louise le preguntaban si era cierto que habían quemado a sus propios colegas. En medio del caos, Louise soltó la bomba. ¡Demonios! Algunos de los nuestros podrían haber sido simpatizantes de los demonios. Esto provocó más rechazo, acusándola de esparcir rumores sin fundamento. A pesar de la incredulidad inicial, la situación escaló. Cada nación declaró estado de emergencia y condenó las atrocidades del Panteón, exigiendo la liberación inmediata de sus esclavos. Louise, bajo una lluvia de críticas, fue llamada a la cúpula para testificar en detalle sobre lo ocurrido. Mientras escuchaba los planes para enviar cartas oficiales y liberar declaraciones, algo en su interior se movió. Un colega, el oficial Harrison, le preguntó qué le pasaba, pero ella, con una mirada intensa, solo pensó en luz. De repente, Louise se arrodilló y, usando el misterioso regalo del rey, liberó un destello cegador mientras gritaba, ¡que se haga la luz! La explosión de luz no era una simple granada aturdidora, sino algo mucho más revelador. Cuando la luz se disipó, la verdad quedó expuesta. Harrison, el colega que un momento antes había cuestionado a Louise, era un demonio. El oficial Harrison era un demonio, gritó Louise, sorprendida pero firme.
El demonio, furioso, le gritó a Louise, acusándola de haber recibido algo del Rey Corazón de León. «Maldita sea, lo que te dio Lionheart», exclamó, confirmando que él realmente era un demonio. Sin más que esconder, Harrison se transformó completamente y, con una sonrisa aterradora, ordenó: «¡Mátenlos a todos!». Justo cuando Louise parecía estar en peligro, el regalo del Rey Corazón de León se materializó por completo. Era Antok, un guardián con una armadura brillante que se interpuso entre Louise y el demonio. «Tipo demonio confirmado», sentenció la armadura, lista para la acción. El ahora monstruoso Harrison, impactado, le preguntó a Antok cómo era posible que estuviera allí. Antok, el guardián de la mina, no le dio ninguna explicación. Activando una secuencia de combate mejorada y descargando información de la nube, se cargó de energía azul y se preparó para la batalla. El demonio intentó intimidarlo, preguntándole si pensaba pelear solo y si sabía cuántos aliados tenía. Pero Antok, con una frialdad absoluta, solo respondió: «No me importa». Su objetivo era claro: especie demoníaca, comenzando barrido. Mientras la situación se ponía cada vez más tensa en la ONU con la reciente declaración de Antok, en otro rincón del mundo, Suho y Jehuk disfrutaban de un merecido descanso. Los verías estirados en reposeras, bebiendo refrescos y comiendo algo, como dos jóvenes cualquiera. Pero su conversación era todo menos mundana. Estaban al tanto de las últimas noticias que sacudían el planeta. Los demonios descubiertos en la sede de la ONU, la comunidad global en shock y la cifra alarmante de más de 300 tipos de demonios y sus seguidores expuestos. Jehuk se preguntaba cómo había llegado él tan rápido, mientras Suho, aunque preocupado por la posible infiltración demoníaca en todas partes, decidió que por ahora lo mejor era relajarse. Al fin y al cabo, era el Festival de Mera, una festividad nacional declarada por León, el Purificador, dándoles a todos en el templo unas merecidas vacaciones después de la dura vida en el campo de batalla de la Puerta. Suho ya estaba planeando sus comidas: pizza para la cena, un combo de hamburguesa deluxe para mañana. Jehuk, viendo a su amigo, no pudo evitar preguntarle si no se cansaba de comer siempre lo mismo. En ese momento, un grupo de hombres musculosos con el torso desnudo pasó corriendo por el parque haciendo ejercicios. Entre ellos, un hombre sonriente los saludó, y Suho y Jehuk reconocieron al tío Kim Do-hwan. Resultó que uno de los corredores, el imponente Ku Dae-sung, era un caballero en entrenamiento, un trainee, como él mismo aclaró. Y es que Suho y Jehuk no eran cualquier par de jóvenes. Ellos, junto a Hari y Soyeon, la comandante de los caballeros, gozaban de un estatus especial. Después de adquirir reliquias poderosas, se habían convertido en cazadores de rango S, mientras que Ku Dae-sung, a pesar de su esfuerzo, seguía siendo un caballero errante de rango C. La vida no siempre reparte las mismas cartas, y a veces el talento y las reliquias valen más que el sudor. Mientras veían a los caballeros alejarse, Suho le preguntó a Jehuk cuándo creían que serían capaces de levantar el legendario martillo del Sir Giobrick, un artefacto que convertía a quien lo empuñara en un caballero del Grial. Jehuk suspiró. Ni siquiera las reliquias que ya habían heredado los habían reconocido todavía como sus maestros. Alcanzar el título de Caballero del Grial, como aquellos héroes de la Guerra Final, la Reina Maga o la Noble Máquina, parecía una meta casi imposible para la gente de la Tierra. ¿Podrían ellos, simples mortales, alcanzar tal honor? Suho, de repente, se quedó pensativo y preguntó por Su Majestad, que parecía estar muy ocupada últimamente. Jae-hyuk comentó que la Nuna había dicho que él estaba manejando bien su estrés. Pero la mente de Suho voló, imaginando al Rey Corazón de León junto a la Reina Beatriz, en una escena que lo dejó visiblemente perturbado. «No, no puede ser», murmuró, una mezcla de sorpresa y quizás algo más oscuro en su mirada. Mientras tanto, en lo profundo del panteón, la realidad era mucho más oscura. Bajo el templo de todos los dioses se encontraba el taller y prisión subterráneo de Beatriz. Era un lugar sombrío y brutal, donde los gritos de una sirvienta, llamada Vite, anunciaban la constante muerte de demonios. Ella misma estaba visiblemente afectada, y su angustia se intensificó con la llegada inesperada del Rey Corazón de León.
Él la reprendió sin piedad por sus pensamientos internos, mostrando su poder al hacerla retorcerse de dolor en el suelo, completamente ajeno a su sufrimiento. El rey, con evidente desdén por el ambiente, se dirigió a Beatriz. Ella, con una sonrisa enigmática, le dio una noticia emocionante. Habían encontrado una pista crucial sobre el legendario caballero del Grial, Sir Vulcanus. Los ojos del rey brillaron con una intensa luz azul al escuchar que Vulcanus podría estar en el dominio del archiduque glaciar. La conversación continuó en un ambiente más privado y tranquilo, donde ambos, el rey y Beatriz, discutieron a fondo las implicaciones de este descubrimiento. El rey no entendía por qué la daga ritual no había podido abrir el portal hasta ahora. Beatriz explicó que si Vulcanus había entrado en un dominio demoníaco, lo más seguro era que estos tuvieran su propio sistema de seguridad especial. Recordando que habían necesitado el brazo de un archiduque para abrir otro portal, sugirió que, por esa misma razón, la daga no funcionaría en este caso. La reina concluyó que muy probablemente el archiduque glaciar, amenazado por Vulcanus en batalla, huyó a su propio dominio, y el caballero del Grial lo persiguió. Todo encajaba. La reina Beatriz, reafirmando la situación, explicó que Sir Vulcanus debía estar imposibilitado de moverse, y que para entender por completo la historia tenían que encontrar el dominio del archiduque glaciar. Fue entonces cuando el rey Corazón de León, con una sonrisa que no auguraba nada bueno, les reveló el plan. Entrarían al dominio demoníaco usando el brazo del archiduque carnicero. Al ser preguntada si lo acompañaría, Beatriz respondió que sí, entusiasmada con la idea de ver el terror en los rostros de sus enemigos. Ambos compartieron una risa cruel, dejando clara la naturaleza de sus intenciones. Resulta que la tierra del archiduque carnicero, Akasha, había sido devastada por León y sus compañeros, y el propio archiduque había desaparecido. Esto provocó un caos en el gran consejo de demonios del inframundo. Los demonios, aterrorizados, se negaban a ir al territorio contaminado. Uno de ellos, temblando, contaba cómo un solo grito había reventado cientos de tímpanos demoníacos, mientras el rey Corazón de León descendía con sus ojos azules y helados. Y como si no fuera suficiente, la reina maga, Beatriz, también había estado allí, sembrando el pánico. Gov, el archidemonio de la sabiduría, aunque claramente disfrutaba del miedo ajeno, regañaba a sus subordinados por mencionar el nombre prohibido de la reina. El pánico era incontrolable. Alguien tenía que ir a limpiar ese territorio devastado por el poder sagrado. En medio de la confusión, otro demonio señaló a Gov, el novato, para que se hiciera cargo. Gov, con una expresión de absoluto terror, aceptó la misión, mientras los demás demonios confirmaban que era la opción lógica, ya que había sobrevivido antes. La escena cambió al dominio del archiduque carnicero Akasha, ahora un sitio de descontaminación de poder sagrado. Demonios con trajes de protección luchaban contra la contaminación que alcanzaba un 85%. Se lamentaban de cómo esos monstruos habían esparcido el poder sagrado, la fuerza opuesta a ellos, polucionando su reino. Lo peor de todo era ver cómo la hierba empezaba a crecer. Era como si el rey Corazón de León quisiera terraformar su mundo. Gov, el archidemonio, ordenó reunir toda la tierra contaminada en un solo lugar. Cuando uno de sus subordinados le preguntó qué planeaba hacer con esa tierra terrible, Gov respondió que la usaría toda. Poco después, mientras los demonios amontonaban la tierra brillante con energía sagrada, Gov, con su bastón en mano, los mantuvo alejados. Les explicó que el bastón había acumulado 250 años de poder sagrado. Ante el asombro de sus subalternos, Gov los reprendió, llamándolos idiotas y demonios de segunda categoría por no entender el verdadero potencial del poder sagrado. La energía se absorbía por completo en su bastón. Mientras Gov supervisaba la operación y seguía absorbiendo esa energía sagrada, una extraña inquietud empezó a recorrerle el cuerpo. Se preguntó si había tomado demasiado poder y se prometió que, una vez terminara, chequearía la situación en la tierra y confirmaría dónde andaba el rey Corazón de León. La noche cayó, pero esa sensación de desasosiego no lo abandonaba. De repente, Gov se despertó sobresaltado en su cama, los ojos enrojecidos por la alarma.
Algo no andaba bien. Se levantó, se puso una túnica y con una linterna en mano empezó a recorrer los pasillos de su castillo, que estaban extrañamente vacíos. ¿Dónde estaban todos sus sirvientes? La incertidumbre lo carcomía. En ese momento, un atacante se lanzó desde las sombras. Gob ya había lidiado con esto antes. Sabía que el reino demoníaco, a pesar de su aparente unidad, era un nido de conflictos, donde los demonios de su tipo, de descendencia goblin, a menudo eran menospreciados. Con una risa irónica, Gob le dijo a su agresor que no era el primer asesino enviado a matarlo, y seguro que no sería el último. Sin dudarlo, Gob cargó su bastón con el poder sagrado que había acumulado y disparó un rayo potente, un cañón sagrado que prometía derretir todo a su paso. Estaba seguro de que con eso acabaría con el intruso. Pero el atacante, un hombre rubio de ojos azules, se mantuvo firme, como si nada lo hubiera tocado. La sonrisa de Gob se borró, reemplazada por un terror absoluto. Era el Rey Corazón de León. El archidemonio, ahora presa del pánico, entendió que estaba en un problema gravísimo. No tenía escapatoria. Pero la mente de Gob, fiel a su título de archidemonio de la sabiduría, era rápida. Mientras el Rey Corazón de León observaba con curiosidad su aura sagrada, pensando en voz alta, «Usa poder sagrado, Así que no sos un duende». Gob vio una ventana de oportunidad. Había disparado su cañón sagrado, pensando que era un asesino, pero ahora el rey lo estaba confundiendo, quizás por el poder que había usado. ¡Bingo! En un parpadeo, Gob, con una rapidez pasmosa para alguien que momentos antes estaba aterrorizado, se tiró al piso y se arrodilló clamando con voz temblorosa, «¡Oh, sos nuestro salvador!». El Rey Corazón de León, visiblemente desconcertado, solo atinó a preguntar, «¿Cómo podría ser yo tu salvador?». Por dentro, Gob respiró aliviado, al menos no lo había apuñalado de una. Con la vida en juego, el archidemonio de la sabiduría empezó a tejer una elaborada mentira. Con un fervor casi creíble, le contó al rey una leyenda antigua de su tribu, la de un caballero de la diosa que vendría a liberarlos de su sufrimiento. El rey escuchó y le dio un «Adelante, contame más». Gob por dentro festejaba, estaba funcionando. Con los ojos brillando de una falsa sinceridad, Gob relató la trágica historia de su gente. Eran una pequeña tribu de duendes que servían a su dios fielmente, viviendo en paz, hasta que un día unos orcos enormes los conquistaron. Los arrastraron, los obligaron a trabajar y finalmente los vendieron a los demonios por un simple trozo de carne. En medio de esa esclavitud forzada, recibieron una profecía. Un día, un Salvador llegaría para liberarlos. Gob terminó su relato con una mirada de profunda esperanza, fijando sus ojos en el rey. El Rey Corazón de León escuchó toda la historia con una expresión indescifrable. Se cubrió la boca como conteniendo una emoción y comentó, «¡Qué historia tan trágica!». Gob, aunque el tono era ambiguo, sintió un alivio inmenso. Por ahora, su vida estaba a salvo. Pero el rey no se contentó con una historia. Con una mirada curiosa, le preguntó a Gob por el nombre de su dios. Sin dudar, Gob inventó un trabalenguas tan complicado que ni él mismo lo recordaba bien. El rey lo encontró un nombre bastante inusual, pero Gob, sudando frío, se justificó diciendo que era el lenguaje de su tribu, un poco retorcido, vos sabés. El rey, pensativo, parecía comprar la historia, reflexionando sobre cómo era posible que hubiera otro creyente en esa tierra inmunda. La verdad es que su majestad, con esa naturaleza suya tan inesperadamente abierta, estaba siendo totalmente engañado. Gob, por dentro, gritaba de alivio, estaba vivo. Pero la calma duró poco. El Rey Corazón de León le extendió la mano y le dijo que ese lugar era peligroso, que se lo llevaría consigo. Gob titubeó, pero el rey insistió, diciendo que no podía dejarlo solo en un sitio así, que quería aprender más de su supuesta tribu. Y así, sin más, el rey empezó a arrastrar a Gob por el castillo. El archidemonio, ahora literalmente acorralado, solo podía pensar, «¡Maldita sea, quiero vivir!». El rey, en cambio, interpretó sus lágrimas de terror como alivio y le soltó una risita. «Pareces aliviado, llorá todo lo que quieras». Gob solo quería volver a su casa, pero en vez de eso, era remolcado.
Mientras caminaban por los terrenos del castillo, el rey Corazón de León le dijo a Gob que le recordaba a alguien. Gob, con el corazón en la garganta, preguntó a qué se refería. El rey le contó que una vez conoció a un duende astuto y de lengua afilada al que casi partió por la mitad, y que su nombre era Gobuk o algo así, riéndose de su mala memoria para nombres de demonios. Después le pidió disculpas a Gob por la comparación, diciendo que se parecían mucho. Gob, muerto de miedo al escuchar la descripción de sí mismo, balbuceó un «No, para nada, señor». Hagamos una pausa para revisar el récord de supervivencia de Gob. Hace 230 años, cuando se despertó como archidemonio, Gob se encontró por primera vez con el rey Corazón de León. Al sentir su vida en gravísimo peligro, Gob salió corriendo y, claro, sobrevivió. Más tarde, durante la invasión de Lionheart, Gob, que no quería saber nada del rey, pidió el despliegue más lejano posible. Y apenas se enteró de la muerte de un tal Señor de la Sabiduría, se metió en una puerta demoníaca y adivina, sobrevivió de nuevo. A estas alturas, Gob era menos un demonio de la sabiduría y la investigación y más un demonio de la supervivencia. Pero volviendo al presente, Gob, mientras era arrastrado, recordó un anillo que bloqueaba la magia, un artefacto que había hecho para un tal Reinald. ¡Qué suerte que no lo habían descubierto! El rey lo sacó de sus pensamientos, anunciando que habían llegado a Gobla. Gob levantó la vista y vio una cueva. En la entrada los esperaba la reina Beatriz. Ella, con una sonrisa enigmática, le preguntó al rey quién era Gob. El archidemonio, al ver a la reina maga, casi se muere del susto. Pero el rey, sin inmutarse, lo presentó como un sacerdote del dios de Gob, ese nombre impronunciable que había inventado. Gob, con una actuación digna de un Oscar, se arrastró ante Beatriz, se presentó como Gobla y juró que la serviría con toda sinceridad. La reina, sorprendida, comentó que sí, que tenía poder sagrado y le dijo que contaba con él. Gob, por dentro, seguía temblando, pero puso su mejor cara de honrado. Y así, la conmovedora actuación de Gob para evitar sospechas empezó con él limpiando y preparando las camas para sus nuevos captores. Gob, el archidemonio de la sabiduría, se dedicó a cocinar y servir las comidas del rey y Beatriz, e incluso les preparaba el té. Se esforzaba en cada tarea para no levantar sospechas, y la verdad es que el rey y Beatriz estaban gratamente sorprendidos por sus buenos modales. Se preguntaban si era una especie de principio universal el que un ser de otra dimensión fuera tan educado, y eso los dejaba tranquilos. Para su suerte, sus años estudiando la etiqueta del reino Corazón de León para convertirse en el rey de los goblins le estaban siendo de gran ayuda. Lo que ellos no sabían era que Gob internamente se moría de rabia. Yo, el archidemonio de la sabiduría, con conocimiento infinito, siendo alabado por actuar como un vulgar sirviente, pensaba. Pero su determinación era clara: voy a sobrevivir a esto, cueste lo que cueste. Y así pasaron 3 días. Gob logró aguantar, al menos seguía vivo, aunque León le hacía preguntas punzantes de vez en cuando, como si su dios alguna vez se mostraba. Gob, demostrando su astucia de archidemonio de la sabiduría, improvisaba respuestas al instante, diciendo que su dios quería que pasaran por pruebas. Pero un día, la tranquilidad se hizo añicos. De repente, Gob vio algo que lo dejó helado. Su guardia personal, los jinetes goblin, se acercaban a toda velocidad. Por un momento, una chispa de esperanza se encendió en él, pensando que sus pequeños y leales bastardos venían a buscarlo. Pero la alegría duró poco. Se dio cuenta de que, por leales que fueran, no tenían ninguna oportunidad contra el rey Corazón de León. Por favor, ahora no, se dijo para sí mismo, desesperado, mientras el rey lo llamaba. El rey Corazón de León, que había estado días buscando algo, había logrado abrir un portal junto a Beatriz. Tenían una pista importante y se preparaban para irse. «Me gustaría que vinieras con nosotros», le propuso el rey a Gob. Pero el archidemonio, que ya había pasado por suficiente, se negó rotundamente. «No, gracias, estoy bien. ¿Crees que estoy tan loco como para ir allá?», exclamó. Internamente, juraba que volvería algún día para hacer pedazos a toda esa sucia y miserable raza inferior.
El rey, con esa sonrisa suya, le dijo que no podía irse sin darle una bendición, y con un movimiento purificó el bastón de Gob, eliminando toda la energía demoníaca y la suciedad que, según él, lo rodeaban. Gob se horrorizó. Su preciado bastón ahora era una especie de cosa sagrada y brillante que, en su opinión, parecía un trozo radioactivo y atraería toda la atención. «No, no, Su Majestad, esto va a llamar demasiado la atención. Por favor, llévatelo vos», le rogó. El rey, dándose cuenta de su grave error, accedió a quedarse con el bastón para el inmenso alivio de Gob, que pensó, «Uf, salvado». Pero el rey no se quedó tranquilo. «Ya que no te llevo, te daré una bendición personal», dijo, y sin darle tiempo a reaccionar, le puso la mano en la cabeza a Gob. Una luz dorada y cegadora lo envolvió, y Gob gritó de dolor. Sentía que el cerebro le hervía, tratando de tragar la bilis que le subía por la garganta. Mientras tanto, el rey se reía a carcajadas, creyendo que Gob estaba feliz con su regalo. Apenas el rey desapareció, los jinetes goblin llegaron al rescate de Gob, encontrándolo retorciéndose de dolor en el suelo. La bendición del rey le había dejado la cara desfigurada y el cuerpo ardiendo. Desesperados, sus subordinados se arrodillaron a su alrededor, preguntándole qué diablos le había pasado. Gob, con dificultad, solo pudo maldecir en voz baja y pensar que, a duras penas, había sobrevivido un día más en ese infierno de otoño. Mientras tanto, a miles de kilómetros, el rey Corazón de León y Beatriz emergieron del portal que habían abierto. Estaban en un paisaje desolado, cubierto de hielo y nieve, el dominio del archiduque glaciar. Era un mundo de frío extremo, pero la reina mago, acostumbrada a usar su magia para regular la temperatura, al principio no sentía nada. Sin embargo, no tardó en darse cuenta de que algo andaba mal. Sus habilidades mágicas no respondían como siempre. Era como si el mismo entorno estuviera bloqueando su poder. El rey, con una mueca de frustración, confirmó sus sospechas. A él le pasaba exactamente lo mismo con sus artes divinas. El dominio helado del archiduque glaciar resultó ser un dolor de cabeza inesperado. La reina Beatriz no podía usar su magia como siempre, y el rey, con una mueca de frustración, confirmó sus sospechas. A él le pasaba exactamente lo mismo con sus artes divinas. Un problema grande, sin duda. Pero la reina señaló que, si bien la eficiencia era pésima, los poderes aún se podían usar. Así que el rey desechó la idea de volver, pues la potencia de ese lugar, que todo lo congelaba, era tan fuerte como las artes divinas mismas, y no parecía haber forma de superarlo de momento. Le pidió a Beatriz que conservara su maná, pues quizá necesitarían abrir un portal de emergencia si las cosas se ponían feas. Por suerte, el puñal de Sir Vulcanus grilló, guiándolos. Se estaban acercando, y esa era una buena señal. El rey, impaciente, apuró el paso. El paisaje era majestuoso, pero traicionero. Paredes de hielo se alzaban imponentes mientras avanzaban, abriéndose camino con dificultad. La reina empezó a mostrar signos de agotamiento, el frío y la falta de magia afectándola más de lo que admitía. El rey lo notó y le preguntó si estaba bien. Ella, sintiéndose una carga, se disculpó, pero él la tranquilizó, explicándole que él mismo había restringido su magia para que no se culpara por la situación. De repente, una tormenta de hielo se asomó en el horizonte, obligándolos a buscar un desvío. Fue entonces cuando el rey, sin decir nada, la tomó en brazos. Beatriz se sorprendió, pidiéndole perdón por la grosería de su parte. Él le explicó que era una emergencia, y ella, ya más relajada, le preguntó si él estaba bien. El rey le sonrió, respondiéndole que era ligera como una pluma, para estar preocupándose por él. Ella se rió, señalando que eso era un cliché. Él, sin inmutarse, le contestó que era un hecho lógico. Para Beatriz, ser cargada así por un hombre era algo nuevo, y, para su sorpresa, no se sentía mal. El rey, al escucharla, se sintió halagado, con un leve rubor en las mejillas. Pero la misión apretaba. Aún en sus brazos, la instó a apurarse. Mientras Beatriz se acomodaba, un pensamiento cruzó la mente del rey. Si hubiera sabido que el viaje sería tan complicado, habría traído a ese chico Harry con ellos. Justo en ese momento, la misma Harry, una oficial de la ONU con rango de subdirectora, se encontraba en una situación desesperada. La pantalla de su celular y las proyecciones gigantes en la sala de control revelaban un escenario apocalíptico.
portales dimensionales se abrían por doquier, uno tras otro, inundando el mapa mundial con puntos rojos de peligro. El presidente, con el rostro serio y sin tiempo que perder, daba órdenes urgentes a los gremios de élite y exigía que Harry conectara de inmediato con el Panteón. En otra sección del complejo, otros oficiales y guerreros de gremio observaban el mismo mapa con una mezcla de horror y resignación. «Estamos jodidos», murmuraba uno, mientras la llegada del maestro del gremio tiburón, Kim Jin-chel, un tipo corpulento y de mirada desafiante, solo aumentaba la tensión. La subdirectora Harry y un hombre imponente identificado como Jack Spinner entraron en la sala de reuniones. Alguien preguntó por el rey y la reina y Harry, con una risa nerviosa, dio a entender que no vendrían. Kim Jin-chel, que ya estaba de mal humor, no tardó en criticar la presencia de Jack, a quien consideraba una máquina, y desestimó la importancia de la situación. Jack Spinner, que se presentó como un caballero del Grial por encima de la ley, rápidamente puso en su lugar a Harry, indicándole que se sentara correctamente a pesar del rango de sacerdotisa de la chica. Jin-chel no aguantó el desprecio y gritó su frustración, molesto porque lo ignoraran. Le preguntó al presidente si podía hacer lo que quisiera, a lo que éste, con calma, le aseguró que Jack Spinner tenía la plena confianza del rey Corazón de León y estaba cualificado. Pero Jin-chel se burló, tildando a Jack de pedazo de lata y un jefe de portal sin importancia, desafiando abiertamente al caballero del Grial con una actitud cada vez más beligerante. Jack, sin inmutarse, procesó la información, decidiendo que la respuesta más apropiada para la capacidad intelectual de un organismo que consideraba primitivo como Jin-chel ya estaba lista. Lo que salió de Jack dejó a todos helados. Un insulto crudo y descarado, acusando a Jin-chel de comportarse como un imbécil y de buscar problemas. Louise, alarmada, trató de intervenir, gritándole a Jack que no usara palabras tan feas. Pero el caballero del Grial, con su lógica fría, justificó su elección de lenguaje como meramente apropiada para la inteligencia inferior de su oponente. Esto dejó a Louise boquiabierta, sin saber qué decir. La furia de Jin-chel, por su parte, estalló. Con energía rojiza rodeándolo, les gritó, completamente fuera de sí. Parecía que la capacidad de Jack para aprender y adaptarse a veces también podía traer grandes problemas. ¡Madre mía! ¡Qué cierre de capítulo! Si ese pedazo de lata calculó la respuesta más apropiada para hacer estallar la furia, ustedes calculen y hagan estallar ese botón de like. Suscríbanse para no perderse nada y comenten qué manga quieren que destripe a continuación. Nos vemos en la próxima explosión de trama.